compartir este espacio. Me siento muy honrada de poder participar, como les digo, en un espacio que si bien tiene un enfoque educativo, esta es la, ok, genial. Tiene un enfoque educativo. Hablábamos con Sasha hace unos minutos realmente cómo eso después se traslada al mundo laboral, que es de donde yo vengo. Hoy representa grandes desafíos y tiene grandes desafíos. Así que, insisto, honrada de poder estar acá y de poder ir construyendo posibles alternativas y caminos juntos entre esto que es la educación y lo que son los requerimientos o las necesidades de las empresas en el mundo laboral. Bueno, entonces lo que hoy les planteo, lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo hoy se visualiza este futuro del trabajo, cuáles son los desafíos que tiene este futuro del trabajo y cómo eso también a su vez obviamente dispara nuevas necesidades en relación a para qué competencias tenemos que estar educando no solo a los jóvenes, sino a las personas que hoy forman parte activa del componente laboral de las empresas y del país. ¿Bien? Entonces, quiero hacer un poquito de marco, simplemente no me quiero detener mucho en esto, pero hacer un poco de marco en términos de decir, ¿qué pasó durante la pandemia y post-pandemia en el mundo de las empresas? ¿Cómo lo estamos viviendo, verdad? Y lo que ha pasado en este entorno de negocio es que nos encontramos con un contexto en donde hay mucha fragilidad, se percibe mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad. Obviamente esto de ser inestable, ¿verdad? De tener mucha ambigüedad en lo que pasa y en de cómo planificamos y pensamos las cosas del mundo de negocios, ¿verdad? Antes se hacían las planificaciones a 10 años, hoy si lo hacemos a 10 meses es mucho. Entonces, obviamente esto también nos trae un poco estas dificultades en las empresas de poder adaptarnos a una nueva manera de entender el contexto, cómo se hacen negocios y qué podemos predecir y qué no podemos predecir. Obviamente esto también nos trae y nos pone en un mundo de mucha ansiedad, que tiene que ver con esto del riesgo, con esto de lo predecible. Creo que a nivel de educación habrá pasado algo similar, pero bueno, esta falta de certeza, un día cambiamos, no, hoy vamos a todas las casas, no, ahora vamos a hacer todo, trae una ansiedad posterior y que es el mundo en el que estamos hoy, conviviendo un poco con esta ansiedad, en algunos casos sana, en otros casos no tan sana. ¿Bien? Y obviamente también nos dimos cuenta de que antes todo lo que teníamos muy bien planificadito y que era lineal, había una causa y una consecuencia, hoy no necesariamente es así, lo cual nos genera más ambigüedad y más ansiedad, ¿verdad? Hablamos de un mundo complejo, ¿verdad? Un mundo donde antes estábamos cómodos porque conocíamos todas las variables, hoy no conocemos las variables. Y obviamente eso hace que muchas cosas no comprendamos, ¿verdad? Hay una ambigüedad, ahora ya no es más negro y blanco, hay una suerte de ambigüedad y que mezclado con este cambio de variables, con esto de no poder predecir las cosas, obviamente también hace que nosotros hablemos de un mundo o de muchos factores que hoy son incomprensibles en su totalidad. Entonces veníamos de un mundo donde estábamos muy acostumbrados a entender las cosas, a planificar las cosas, ¿verdad? A querer estructurar las cosas y hoy nos encontramos con un mundo, nosotros decimos que es un mundo vani, un mundo de fragilidad, de ansiedad, no lineal, incomprensible. Así que imagínense los desafíos que esto trae a nivel laboral y de cómo debemos preparar, cómo debemos constantemente estar capacitando a los colaboradores para poder actuar en un contexto de negocios como es el contexto BANI. Y de esto obviamente surgen algunos quiebres de paradigmas, decimos nosotros, en el mundo laboral, ¿verdad? Entonces, antes, yo no sé si a ustedes les decían, sus papás o sus abuelos les decían, no, mi hijo, vos tenés que empezar en una empresa y tenés que quedarte ahí y jubilarte en la empresa y tenés que llegar a ser el gerente de la empresa, ¿verdad? Siempre había un sentido de permanencia. Hoy no, hoy realmente no hay ese quiebre de me voy a quedar 20 años trabajando en un mismo lugar.
¿sí? Entonces, hoy hablamos de un trabajador que es mucho más flexible, que no quiere estar mucho tiempo en un mismo lugar, que quiere hacer varias cosas a la vez. Entonces, eso representa un cambio en la forma, que quiere crecer mucho más rápido, ¿verdad? Eso también está muy ligado a esto que yo les decía. Antes estaba mucho más estandarizado, teníamos los modelos mucho más armados. Hoy no, hoy nosotros entendemos que debe ser mucho más flex, y igual que la educación, me imagino, mucho más personalizado. Entonces, hoy al colaborador hay que trabajar básicamente en un uno a uno. Tengo que entender cuáles son las cosas que lo motivan, ¿verdad? Cuáles son las cosas que hacen que él valore el trabajo, valore el lugar donde está, cómo quiere crecer, hacia dónde quiere proyectarse. Es un colaborador que quiere participación, que quiere formar parte, que quiere estar. Entonces, definitivamente no es el mismo concepto que manejábamos de lo estándar versus lo flex, ¿verdad? En el mundo laboral vemos mucho los flex con el tema de los horarios, esta libertad que los colaboradores quieren para poder también tener un mejor equilibrio con las cosas de su vida privada, poder llevar a los chicos al colegio o participar o llevarle al médico o participar de un evento. Entonces, hoy la flexibilidad horaria es un tema que a nivel de empresas lo estamos incorporando porque es un cambio que es imposible no introducirlo, ¿verdad? Hablamos mucho más del trabajo multiáreas, hablamos mucho también del cambio en la forma de liderazgo. Ya no se habla de ese liderazgo así muy directivo, donde tenés que hacer esto, o está el gerente y el jefe que nunca le ves. No, hoy es absolutamente trabajo en células, de manera muy participativa. Insisto, creo que responde mucho también a las necesidades que tenemos en este nuevo contexto, como les decía Vani, ¿verdad? Creo que uno de los cambios más importantes es a nivel de empresas se dejó de ser directivo. No hay forma de poder ser directivo, porque justamente por la flexibilidad o porque tenemos la mitad de los colaboradores trabajando en su casa, yo no estoy al lado para decirle lo que tiene que hacer. Entonces se cambia ese modelo directivo por un modelo de trabajo por objetivos, ¿verdad? Entonces uno lo que va trabajando siempre es sobre el resultado esperado y no sobre cada una de las tareas que tiene que hacer. Entonces este también es un cambio muy fuerte en relación a qué competencias tiene que desarrollar el colaborador. Y por último, y no menos importante, nosotros hablamos hoy a nivel de formación o de proceso de desarrollo de un colaborador. Decimos que las competencias duras, el aprendizaje duro, es más fácil de incorporar que las competencias blandas. Cuesta muchísimo cambiar una actitud, cuesta muchísimo hacer un cambio de percepción en un colaborador. No es más fácil enseñarle matemáticas o enseñarle estadística o enseñarle, ¿verdad? Entonces, hoy no es que las competencias duras no sean importantes, son muy importantes, pero ya no son suficientes. No necesariamente el que más sabe es el que tiene mejor desempeño, porque al que más sabe se le agrega esta capacidad de poder comunicarse, poder trabajar con otros, de la flexibilidad, de la resiliencia. Entonces, hoy las competencias soft, le decimos nosotros, las competencias blandas, son clave en el momento de la valoración de un colaborador a nivel de empresa. Entonces, estos cambios de paradigmas, obviamente, como yo les decía, a nosotros nos obliga, yo no sé si yo nomás no veo o se ve o no se ven las letras. De costado es más. De costado no se ve, o sea, es mi percepción. Y la mía de allá. Excelente. Bueno, me quedo tranquila que ustedes sí lo están viendo. Entonces yo les decía que la clave para poder articular muchos de estos desafíos para nosotros es trabajar sobre el concepto de competencias. Y yo estoy segura que ustedes manejan el concepto de competencias porque creo que a nivel de educación se habla de lo mismo, de cuáles son las habilidades, los conocimientos y las actitudes, ¿verdad?, que yo necesito tener o yo desarrollo. La diferencia en el mundo laboral es que la única manera que nosotros tenemos de valorizar esas competencias es a través de la conducta observable. Entonces, yo puedo tener a alguien que tenga muy buen conocimiento, alguien que tenga valores y tenga creencias,
pero mientras que nos lo demuestren conductas, que para nosotros es el desempeño, realmente ahí creo que hay una diferenciación y hay una oportunidad en donde nosotros trabajamos mucho para que todo lo que estas competencias, que las personas tengan y desarrollen, nosotros lo que queremos es que lo puedan aplicar en conductas observables. Entonces creo que esa es la clave de este proceso a nivel laboral, es que independientemente del desarrollo que esté interno en el proceso de aprendizaje, en lo volitivo del aprendizaje, en la motivación del aprendizaje, nosotros lo que vamos a medir es la conducta. O hace o no hace. ¿Se entiende? Entonces, creo que esta es la clave, ¿verdad?, de cómo en el mundo, insisto, laboral podemos ir operacionalizando estas conductas y a partir de ahí, entonces, trabajar en su proceso de desarrollo. Porque obviamente lo que nos importa a todos es poder acompañar este proceso de desarrollo de competencias, y yo siempre digo en un ganar-ganar. Porque es un ganar, porque la empresa obviamente siempre va a buscar resultados y va a buscar que las personas actúen en favor de los resultados de la empresa. Pero también en el proceso hay un ganar-ganar del colaborador, porque el colaborador crece en empleabilidad, crece en conocimientos, crece en capacidades. Así que sin duda tiene que ser un vínculo de ambos lados. Bien, entonces yo les decía, viste, ahora sí me salieron las letritas. Todo ese conocimiento, esas habilidades, esas actitudes definitivamente para nosotros tienen que ser observables, tienen que tener conductas observables. Y vinculando un poco esto con lo que le hablaba hace unos minutos, en este contexto BANI, en este contexto, ¿verdad?, de mucha incertidumbre, en este contexto de ansiedad, también nos obliga a desarrollar competencias específicas para poder sortear de alguna manera, de la mejor manera y de forma exitosa este contexto. Y aquí es donde surgen estas competencias que son las más valoradas o son las más buscadas en este contexto y que van a seguir siendo durante por lo menos los siguientes 5 años las competencias donde constantemente estamos experimentando y buscando el proceso de desarrollo, pero acá aparte ya tenemos las expectativas de que los colaboradores traigan algo de estas competencias. Entonces, si bien esto se refiere, ¿verdad?, a un estudio del Foro Económico Mundial, es muy interesante ver cómo hoy hablamos de prioridad en cuanto al pensamiento analítico y crítico, en la innovación, ¿verdad?, lo que es todos los procesos de análisis computacionales, sí, también hablamos un poco de, sin duda, lo que es la parte del liderazgo y lo que es la parte de resiliencia y el manejo más emocional y socioafectivo, ¿verdad? Hablábamos un poco de eso, ¿verdad? La tolerancia al estrés, la flexibilidad, la gestión del cambio, ¿verdad? Sin duda, la parte de lo que son las competencias o las más duras. Ahí pasan los motoqueros. Lo que son las competencias más duras también desde de las exigencias técnicas. Entonces, insisto, es un poco mostrar cómo hoy quizás muchas de las cosas que se ven en aula son necesidades que existen en el mundo laboral en términos de desarrollo de competencias. Y ¿por qué desarrollar estas competencias? ¿O por qué estamos hablando de cosas como la creatividad o el pensamiento crítico, valga la redundancia, o la flexibilidad o la innovación? Porque hoy sabemos que muchos de los puestos de trabajo van a desaparecer en los próximos años, aquellos puestos más operativos, aquellos puestos en donde muy probablemente una máquina lo va a hacer mejor. Y nosotros vamos a pasar a desarrollar nuevos puestos en donde estas habilidades que les mencionaba van a ser críticas. Entonces, fíjense, es muy interesante, yo les traje algunos de los puestos nuevos, ¿verdad? De qué estamos hablando en términos de cuáles son las profesiones para las que tenemos que prepararnos en el futuro. Y así como hay cosas muy
complicadas, ¿verdad? Sobre todo lo que es la parte de informática, manejo de datos, ¿verdad? Todo lo que es la tecnología nano, ¿verdad? Y también es interesante ver cómo surgen estos puestos que tienen que ver más con estas habilidades socioafectivas. Mucho campo para los coaches, para las cuidadores de personas, enfermería, ¿verdad? Facilitadores de entornos laborales, híbridos nosotros le llamamos casa, oficina o el famoso home office. Van a haber facilitadores de procesos de interacción máquina-humano porque vamos a estar trabajando con las máquinas. Entonces es muy interesante ver cómo estas habilidades también socioafectivas, primero nos diferencian de cualquier robot y de cualquier máquina y segundo van a ser la clave para desarrollar estos empleos del futuro, pero sin dudas para los cuales tenemos que prepararnos hoy. Y esa preparación, así como les decía, hay muchas que las podemos crear desde las empresas y sin duda tenemos todos los mecanismos de aprendizaje de las empresas, pero es clave que esto ya venga desde la educación básica. Así que no quiero alargarme mucho, me encantaría poder escucharles y poder responder también a las preguntas. Sí. Bueno, mientras que se pone el código QR arriba para que puedan hacer las preguntas, yo tengo unas cuantas para vos. Primero que nada es interesante saber que hace estos 50 años se viene hablando de en algún momento vamos a convivir con los robots. Ajá. Y después, o sea, de la palabra polaca donde sale robot, a Isaac Asimov, falta poco tiempo para tener que toque la puerta y me aparezca el robot enfrente. Pero bueno, volviendo a las personas, voy a empezar por la última pregunta de la que hablamos hace rato, y es, ¿qué tipo de experiencias educativas y personales son, en tu experiencia, las que ayudan a desarrollar competencias claves que se buscan hoy? Ok. Nosotros hablamos en desarrollo de competencias, hablamos mucho del valor de lo experiencial, ¿verdad? Entonces, si bien el concepto es importante, cuando nosotros pensamos en un proceso de formación de este tipo de competencias, hablamos de procesos de formaciones con mucho componente experiencial, con mucho componente de laboratorio, y creo que una de las claves para esto es el poder armar estos ambientes amigables con la experimentación, ¿verdad? En donde el error no es castigado. Entonces, creo que una de las claves para nosotros de poder tener este proceso de formaciones más críticos, más analíticos, está que si bien yo no niego la importancia de lo conceptual o del contenido, realmente nosotros hoy hablamos de la experiencia como el primer factor para desarrollar sobre todo este tipo de habilidades que son más socioafectivas, por llamarlo de alguna manera, o más relacionados con los componentes de conducta humana. Me gustó la parte en la que no se castigan los errores. Clave para el aprendizaje. Sí, de eso estamos hablando mucho esta mañana, justamente el proceso de apropiación. Y parte de ese proceso de apropiación es, bueno, cometo un error y de él aprendo, ¿verdad? No puede ir por siempre y no puede estar todo el día, pero es importante. Totalmente. Pero bueno, tenemos una pregunta por lo menos de la audiencia que está allá y dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros colegas a aplicar las habilidades blandas dentro del ambiente laboral? Perfecto. Voy a insistir un poco con este concepto. Si bien hay muchísimo desarrollo desde la psicometría en relación a dar herramientas para que las personas puedan acceder cada vez más a mayores niveles de autoconocimiento, ¿verdad? Porque la base del cambio y del desarrollo y de la mejora es el autoconocimiento. Entonces, el concepto de autoliderazgo es algo que está muy fuertemente metido dentro de las empresas. Entonces, yo diría que ese es uno de los factores claves. Y el otro factor clave es, una vez que yo conozco mis habilidades y conozco también mis debilidades, la única manera que yo puedo ir haciendo un proceso de desarrollo es actuando. Entonces, todos estos procesos que están, cuando vimos el arbolito, todos estos procesos que están por debajo del arbolito, en el mundo laboral lo importante es poder traducirlos a conducta. Entonces, si yo soy una persona que tengo orientación o que siento que tengo proactividad o tengo orientación a los resultados, entonces, ¿cómo yo acompaño eso o demuestro eso en el mundo laboral? Y es a través de mis conductas.
¿sí? Es a través de lo que hago y de lo que dejo de hacer, de lo que respondo, ¿verdad? Así que, insisto, voy a insistir mucho con la clave para nosotros es cómo se visualiza eso en el día a día. Y por último, es algo que estamos hablando antes de que empecemos, estábamos hablando de afuera y me diste una respuesta bastante larga, compleja, completa me pareció. Entonces quisieras, para que le expliques a la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo evalúan los empleadores las competencias socioafectivas? Porque ahora dijiste, bueno, si vos podés demostrarlas, podés tener actitudes, podés tener ciertos comportamientos, pero entonces, ¿qué es lo que mira el empleador, ya sea antes de que alguien entre al ambiente laboral y mientras que está ahí? ¿Cómo se evalúa esto? Perfecto. Insisto, nosotros tenemos muy bien desarrollado en el mundo laboral lo que son los psicométricos, ¿verdad? Que son distintos tests que están diseñados, obviamente, sobre una base científica y sobre teorías, ¿verdad?, de conducta y de personalidad, que nos ayudan a poder predecir en términos, ¿verdad?, cuáles son aquellas cosas que a las personas les cuesta más y les cuesta menos dado su perfil. Entonces, para nosotros es importante tener el perfil de una persona y entender a partir de ahí cuáles son aquellas cosas que les va a salir más fácilmente y cuáles son aquellas cosas en donde a lo mejor vamos a tener que trabajar mucho más en el desarrollo o en ese proceso de desarrollo de esas competencias. Entonces, la clave para nosotros es cuando nosotros podemos traducir, ¿verdad?, un perfil conductual a observar las conductas, valga la redundancia, en términos del desempeño. Y voy a poner un ejemplo para que sea. Yo digo, es una persona que sí sabe trabajar en equipo. Ok, ¿cómo yo sé si alguien sabe trabajar o no sabe trabajar en equipo? Mientras yo lo dejo solamente a la observación, ¿verdad?, sigue siendo subjetivo. Ahora, si yo puedo constatar que es una persona que responde dentro de los tiempos prometidos a sus colaboradores, ¿verdad?, actúa con eficiencia cuando tiene que solucionar un conflicto con un compañero, da respuestas rápidas. Ok, entonces yo lo que estoy haciendo es traduciendo ese trabajo en equipo en cuáles son las 2 o 3 conductas que yo voy a observar. Entonces, por ahí viene un poco la clave de cómo nosotros tenemos todo este proceso del desempeño. El desempeño es un issue importantísimo, un factor clave a nivel de las empresas. Entonces, tenemos mucho trabajo, mucha teoría y mucha práctica, muchas herramientas y cada vez más informatizadas en pos de este desarrollo del desempeño. Por lo tanto, la medición siempre va a apuntar, mejor dicho, a ser súper objetiva dentro de la complejidad humana, ¿verdad? Sabemos que estamos trabajando con personas, sabemos que entendemos estos procesos totalmente humanos, no siempre va a ser 100% objetivo, pero dentro de ese proceso siempre vamos a apuntar a la mayor objetividad, porque desde la objetividad yo puedo medir y si puedo medir, puedo desarrollar. Y por ahí viene un poco el pensamiento y como les decía, ganar. Si bien tenemos un foco importantísimo en el desempeño y en lograr resultados, sabemos que en el proceso también las personas ganan un desarrollo profesional y creo que ahí viene esa vinculación más importante colaborador-empresa. Karina, se nos acabó el tiempo. Así es. Pero te agradezco muchísimo. Voy a seguir aprendiendo contigo después de esto. Un gusto a disposición. Haberte vuelto a encontrar después de años. Gracias por estar acá hoy y antes de que te vayas te quisiera presentar el certificado. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias, Excelente, Karina. gracias. Un gusto. Espero haberles aportado algo, ¿eh?